Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo que llevamos organizando todo este año sobre crecimiento empresarial de las pymes como una vía de solución del problema del desempleo. Con nosotros tenemos a Elena Pisonero, a la que le agradezco que haya venido hasta aquí a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Como ustedes saben, Institución Futuro es un think tank de profesionales y de empresarios navarros que trabaja para mejorar el desarrollo socioeconómico de Navarra. Está entre los think tanks más influyentes de Navarra, de Navarra de España y del mundo en el listado de think tanks que se elabora en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, y nosotros lo que trabajamos es porque la empresa, que es base del crecimiento y la fortaleza de una región, y las instituciones de las que nos tenemos que dotar, siempre enfocadas al bien común, pues sean lo mejor posible, y a través de nuestros análisis y de nuestras propuestas siempre intentamos aportar nuestro granito de arena. Y después de esta cuña publicitaria, les digo que en esta ocasión vamos a hablar de crecimiento de la PYME y de digitalización. Agradezco, como siempre, a la Fundación Diario Navarra, Onda Cero, la CEN y el Círculo de Empresarios que nos han ayudado a organizar esta conferencia, que está patrocinada, cofinanciada por la Comisión Europea. Y les recuerdo, como siempre, que si ustedes quieren preguntar algo, les han dado unas tarjetitas que me las harán llegar para que al final de la conferencia nuestra ponente pueda contestar. Y sin más, voy al lío, entro en materia y les presento a Elena Pisonero. Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma y además ha estudiado en escuelas tan prestigiosas como INSEAD, Columbia, Harvard o Stanford. Ha trabajado en Siemens o en Ernst & Young, ha sido secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, embajadora de España en la OCDE, socia de KPMG, y actualmente es presidenta de ISPASAT, consejera de ISDESAT, consejera independiente de Prisa y Catenon, presidenta del Consejo Asesor y de Consultoría Estratégica Digital Roca Salvatella, y además, como es una persona comprometida, pues también colabora con otros think tanks como el Real Instituto Elcano, del que es miembro del Consejo Científico, se me ha escapado, y luego además es directora del proyecto para la empresa mediana del Círculo de Empresarios. En el año 2000 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que otorga Su Majestad el Rey, y además en 2015 la Legión de Honor francesa. Y además de este impresionante currículum, que ya nos gustaría tener algunas, le voy a añadir algo porque Elena Pisonero tiene un blog y yo me he metido un poco a curiosear, y aparte que me viene bien porque me tiene actualizada, pues me gusta algunas de las cosas que dice en su blog, ¿no? Me gusta que es una persona que le gusta la multidisciplinariedad, la apertura de mente, no le gustan las etiquetas, porque todos somos proyectos que vamos construyéndonos a medida que tenemos experiencias y descartamos lo que no somos. Le apasiona el liderazgo, le apasiona todo lo que es la dirección de personas, la estrategia, y sobre todo es una persona que necesita aprender para sentirse viva, con lo cual pues muchísima suerte tenemos de que vaya a compartir con nosotros ese conocimiento y esa experiencia cuando quieras. No sé exactamente la puesta en escena que voy a hacer. Primero, daros las gracias por la invitación. Para mí es un placer poder volver a Navarra y a Pamplona en particular, y cualquier excusa es buena, ¿no? Decías que muchos quisieran tener el currículum. Bueno, ya me gustaría a mí poder vivir en Pamplona todo el año, o sea que eso ya solo es para los privilegiados, ¿no? Y eso partía de la reflexión cuando digo, bueno, ahora cuando voy a Navarra a hablar de empresas, de crecimiento, del mundo global, digo, ¿qué voy a enseñar yo a los navarros, ¿no? Si Navarra, digamos que siempre ha sido una referente en ámbito empresarial y en particular en el ámbito de empresas que tienen esa visión y esa perspectiva global, ¿no? Bueno, yo no sé si voy a hacer cambiar aquí todas las cámaras. Veo que voy a cambiar y daros, ponerme aquí de pie quizá a tu lado, Belén, y os cuento un poco lo que... Muy bien, bueno. Yo, el mundo global lo que ha supuesto es que yo he estado de negro muchos años. Digo, bueno, cuando sea más mayor y consiga ser jefa, tendré gente que me lo haga. No, porque estamos en una sociedad y organizaciones planas y te toca hacértelo a ti. Van a disculpar de antemano los errores que hay en la presentación y que he terminado este fin de semana para intentar adaptarlo a lo que creo que
Sí, ¿se oye? Bueno, pues se han perdido las bromas en la grabación, pero tampoco se han perdido mucho. Bueno, decía que el origen de esta conferencia viene motivado por ese interés de los empresarios, en concreto en el Círculo de Empresarios en Madrid, de poner en valor aquellas empresas que estaban en un tramo que siempre pasaba desapercibido. No eran ni las pequeñas empresas, los emprendedores de los que se llenan los discursos y los debates, ni eran las grandes empresas que están en el IBEX y que siempre están en las portadas de los periódicos. Y quedaba fuera esa clase media empresarial, como la clase media en la sociedad, que siempre queda al final fuera de los debates, y que entendíamos que efectivamente era fundamental en el crecimiento de cualquier país. Ya había estudios que lo indicaban, pero nuestro empeño venía en esa necesidad de fomentar un nuevo modelo de crecimiento en España que diera esa mayor densidad, ese mayor músculo a nuestra economía. Y ese encargo, que me lo hicieron hace 5 años, desembocó en un proyecto que hemos llamado de la empresa mediana y que ya en julio hemos presentado el 4º informe anual para empezar a hablar de la importancia de tener organizaciones de una determinada dimensión. Ese es un primer elemento que lo hemos unido, y me lo planteaba Ana, que está ahí detrás, en su correo. Tendrías interés en venir, nos gustaría aclarar de esto y que nos lo conectaras con el mundo digital. Y efectivamente, cuando hablamos de tamaño y de organización, siempre lo tenemos que plantear en términos relativos. ¿Para qué? Y el para qué, lo hablábamos antes de entrar, viene motivado por la necesidad de sobrevivir y de lanzar proyectos en un mundo que es muy diferente al que estábamos acostumbrados hace muchos años, pero hace tan solo 20 años. Y esa clave diferencial viene de añadir a la globalidad, a la globalización, una nueva capa que han facilitado las tecnologías a través de lo que conocemos el mundo digital. Y por lo tanto tenemos un ámbito que es la importancia de tener empresas dimensionadas y por otro dimensionadas en un mundo que es muy diferente al que teníamos antes. Yo eso lo planteo en términos de oportunidad. Tenemos nuevos retos, pero al mismo tiempo ese mundo digital que es complejo, diverso, nos ofrece unas herramientas como nunca hemos tenido. Tenemos al alcance de nuestra mano como ciudadanos individuales ese aparato, ese smartphone, ese teléfono inteligente que hace 20 años exigía 10 espacios como este, capaces de computar toda la información que ahora hacemos en un solo clic o a veces solo hablando con el asistente que tenemos en el móvil. Eso es una revolución que ha facilitado un nuevo mundo. Bien, de todo eso quería hablarles y al final son tres claves que iré... Vaya, pues me he colado aquí, a la derecha de aquí. A ver si me habéis puesto el mando de la tele. Bueno, pues no sé, si quieren algún canal especial. Bien. A ver, esto lo quitamos. No, apagar el proyector, no me lo quites, no la liemos. Vamos a ver. Tengo que apuntar en alguna dirección, o estas cosas pasan. Es lo que tiene el directo. A ver, ahora debería. Bien. 3 claves que ya he intentado resumir. La primera, como digo, es que el tamaño importa. El proyecto empresarial debe dimensionarse para ser capaz de competir y hacerlo de una manera sostenida. Se puede llegar en un momento determinado rápido, pero hay que llegar en un proceso largo en el que competimos de una manera cada vez más intensa, como veremos por la segunda referencia, que es el mundo en el que nos estamos moviendo. El mundo actual es global, pero además es un mundo digital hiperconectado, en cambio constante y por lo tanto muy complejo. Lo que es una urgencia, una necesidad de adaptarse a ese mundo es sin duda una oportunidad, que es la oportunidad digital que nos permite gestionar la información como nunca antes. Y el tercer elemento, porque si lo ponemos todo negro, tenemos que crecer, somos pequeños, el mundo es de grandes, el mundo es muy complejo, no sabemos cómo abordarlo, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo tampoco tengo la solución, por mucho que me hayan invitado a hacerlo en la presentación de la conferencia a lo largo de toda la semana,
Yo no tengo la solución mágica, ¿no? Ojalá, a lo mejor se nos ocurre algo juntos, pero sí que puedo aportarles una solución que es la más antigua de la humanidad, que son las personas. La clave está en las personas. Y esa clave está porque el tamaño de la empresa viene determinado por el número de las empresas, el número de personas que la componen, y porque son las personas las que están en el centro de la gran transformación tecnológica que vivimos, que es poner en la mano de cada una de las personas la posibilidad de decidir qué comprar, en qué momento y de qué manera. Eso es lo que ha cambiado el mundo en el que estamos. Bien, la dimensión. Estamos en Navarra, en la que claramente creo que está interiorizado, porque esa es su historia, que la actividad, el progreso, el crecimiento viene de las personas que tienen capacidad de generar proyectos y por lo tanto son emprendedores que quieren arriesgarse y crear empresa. Ese es el origen, digamos, de la actividad, esa iniciativa, esa capacidad de emprender, pero lo que constatan los trabajos empíricos, no solo lo que hemos hecho en el Círculo de Empresarios, que hemos intentado recoger y todos los análisis, es que hay que emprender con ambición. Está muy bien apoyar el emprendimiento, pero para ser exitosos, para tener posibilidades de competir, tenemos que tener una dimensión y un tamaño al que no estamos acostumbrados. Y voy a explicar por qué, poniendo una perspectiva después. Y es importante porque, decíamos, nos tenemos que mover en ese mundo que es muy complejo, y un mundo que no es que decidamos ir fuera a exportar, es que vienen a competir a casa. Ya el mundo digital hace que nuestro vecino se meta en una página web, compre en Amazon algo que se produce en China. La competencia ya no es solo cuando salimos de casa, la competencia llega a nuestros hogares. El tamaño importa. ¿Por qué? ¿No? Comentábamos antes y decíamos, hay que ser competitivo. Bien, por los estudios, por simplificar, luego daré algún dato, indican que claramente las empresas de mayor dimensión son más productivas. Las estadísticas salen que son más productivas, innovan más, se internacionalizan más, generan un empleo, por tanto, porque son más competitivas, porque duran más, como veremos luego, más estable y de mayor calidad, y tienen, por tanto, una financiación a un coste menor y de mayor calidad, y por lo tanto son más rentables. Si eso es así, evidentemente es interesante plantearnos una dimensión mayor o ganar un tamaño que nos permita generar ese círculo virtuoso que al final nos hace ser más sostenibles y más duraderas. Algún dato. Y vaya por delante una buena noticia que daré después. Cuando analizamos el distinto tamaño en los datos en España y comparados a través de Eurostat con todas las empresas de nuestro entorno, las empresas medianas, que luego explicaré que son las de más de 50 empleados, son el doble de productivas que las microempresas que son de 0 a 10 empleados. El doble, sistemáticamente, no es que digamos una o dos que conocemos. Además, las grandes empresas innovan, o digamos que el 40% de las grandes empresas, no llega a la mitad, pero casi la mitad, innovan frente al 22% de las empresas medianas, pero ese porcentaje baja a menos del 10% en el caso de las pequeñas. Si nos vamos al dato de internacionalización, las empresas medianas, y debo decir que en el caso español en la crisis la progresión ha sido espectacular, obtienen más de un tercio de su facturación de mercados exteriores frente al 16% que representan las empresas pequeñas, que ya avanzo, son el 99,3% de las empresas en España. Esos son los datos. Además, y lo veremos ahora cuando veamos el dato del empleo, eso las hace más vulnerables. Si se quedan en casa, todo depende más de cómo vaya en su entorno. Muchos se financian por la hipoteca, si va mal el mercado inmobiliario, se hunde la financiación y tienen que cerrar la empresa. Cuando los mercados son más amplios y diversos, digamos que unos pueden compensar a otros y hay más estabilidad. Bien, el empleo, que es muy importante que comentemos. En términos de empleo, digamos que la destrucción que se ha producido del empleo de las pequeñas y medianas se sitúa en torno a un 25% del empleo que estaban gestionando, se ha destruido en la crisis, frente a un 13% de las empresas grandes, es decir, se ha destruido menos de la mitad en las empresas grandes, pero cuando ha empezado la recuperación,
La capacidad de recuperar el empleo en las grandes es mucho mayor, hasta el punto de que en 2 años ya está en un 2% del empleo que tenía antes de la crisis, cosa que ya empieza a equilibrarse en las medianas, pero en las pequeñas no se recupera. Es decir, si tuviéramos empresas más grandes, se habría destruido menos empleo en España. Esto es así. Lo comparamos con Alemania y con el Reino Unido, como veremos después, y las cifras cambian. No es que tengamos un maleficio o que nos hayan echado el mal de ojo, que algunas veces lo parece, es que tenemos un tejido empresarial más débil, que no es capaz de aguantar ese empleo, que además, en el caso de las pequeñas, es de menor calidad, es más temporal y efectivamente tiene menos formación. Las empresas no tienen capacidad, las pequeñas, en dar formación y por lo tanto son empleos menos estables y de menor calidad. Pero la realidad es que ese 99,3% de empresas pequeñas soporta el 63% del empleo. Es que no hay más. Y si esas empresas crecen menos, tienen menos posibilidades de exportar, somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables. Son, al final, las empresas grandes 3 veces más longevas que las pequeñas. La financiación, los ratios de morosidad, de tipos, etcétera, duplican o triplican en el caso de las pequeñas, y en la rentabilidad, efectivamente, la posibilidad de riesgo financiero o de pérdida dobla las pequeñas a las grandes. Solo, por lo tanto, decimos productividad, innovación, globalización, empleo, sostenibilidad, financiación y rentabilidad. El salto más importante, lo he apuntado antes, es el paso de la pequeña a la mediana. El salto es muy importante. Todo este tramo de aquí, que comentábamos hasta aquí, es el 99,4% del total de tejido empresarial español. Y esto es exclusivamente un 0,7%. Y este es el salto más relevante. Cuando se pasa, y hablábamos y anticipamos allá, hay una barrera que a algunos les sonará de los 50 empleados, que parece insalvable, pero una vez que se salva, la productividad se dispara. Y tiene su lógica, como veremos, porque para poder hacer todos los procesos complejos que comentábamos antes, de innovación, de globalización, de formación del personal, de gestión de la financiación, se requieren personas y con mayor profesionalización, y eso requiere una dimensión. Pues bien, como decía, en el caso de España, voy a dar algún dato, ya he apuntado uno, que es el del 94%, 99,4%, pero el tamaño medio que resulta es que tenemos una media de menos de 5 empleados por empresa. Y eso es la mitad que en Alemania. Y la distribución, que es lo grave, es que es muy polarizada y además se ha agravado con la crisis. Tenemos muchas y cada vez más empresas de muy reducida dimensión y pocas grandes y medianas. Es verdad que en la crisis esas grandes y medianas han aumentado su peso y han reforzado su productividad. Pero las pequeñas, y ahí se engloban los emprendedores, son de 2 empleados de media. Yo siempre digo, con 2 empleados de media, por muy brillante que seas, es muy difícil que seas capaz, como un hombre orquesta, de hacer todos esos procesos complejos que hacen que seamos competitivos en el exterior. Es puro sentido común, ¿no? No quiero marear. En el caso de España, voy a dar un dato positivo. Aquí lo que se ve es los tramos de empresa, el tamaño medio, ese 4,6 que comentaba, frente al 12 de Alemania o el 10 del Reino Unido. Pero lo importante es que si en España el salto en productividad, que es la aportación que hay a la actividad con el empleo que se utiliza, como ven, duplica el de las microempresas, que son la inmensa mayoría, pero son o tienen una proporción mayor que las alemanas y las inglesas. No tengamos complejo. Cuando nos organizamos bien, cuando tenemos la dimensión adecuada para hacer las cosas, lo hacemos incluso mejor. Por eso ganamos mercado en el exterior, por eso somos capaces de ganar a nuestros competidores. Esto es así. Pero ¿qué ocurre? Que somos muy pocos. Las empresas pequeñas, de cada 1000, solo hay 7 empresas con una dimensión productiva que bata a nuestros competidores. En Alemania
son, como ven, 5 veces más. Son muchas más empresas con una dimensión adecuada. Pero, como digo, y además el tamaño es especialmente pequeño. Pero Navarra lidera. Por el momento, Navarra lidera. Si vamos a las gráficas, y eso es lo que... Esto es quitando el número de asalariados para que no nos despistemos en las cifras. Solo hay un 1,8% de empresas con asalariados, quitando a los autónomos. En la media, pues Navarra es la que más porcentaje tiene. Está claramente por encima de la media frente a Andalucía. Lo siento, esto es la correlación más inmediata. Cuantas más empresas medianas hay, más bajo es el paro. La capacidad que se tiene de generar empleo con empresas de adecuada dimensión es mucho mayor. El paro es mucho más bajo y Navarra está en el extremo que Andalucía o Extremadura, que tienen un porcentaje elevadísimo de microempresas. El 90%, más del 90% de sus empresas son de 2, 3 empleados. Esa es la explicación de por qué no competimos. Y esto se ve también en el caso de la internacionalización. Esta barra es la media de España y aquí está Navarra. Galicia, País Vasco, Cataluña. Y en el caso de considerar las empresas medianas por porcentaje o como ratio, como decíamos, de dinamismo en la exportación, Navarra claramente está por encima de la media. Aquí hay un punto para provocar, aunque me han dicho que no van a preguntar mucho, en lo de escribir las preguntas, yo me gustaría que me pusieran en algún brete, no mucho, ¿eh? La industria. ¿Qué está antes, el huevo o la gallina? Para hacer industria, para hacer actividades complejas, se necesita dimensión. Cuando se dice, no, queremos generar industria, necesitamos empresas de mayor dimensión. ¿Qué está antes? ¿Tener industria genera mayor actividad o tener buenos empresarios que son capaces de dimensionar los que generan esa actividad? Pues el estudio que hemos hecho, eso fue el año pasado, pero es muy expresivo, dice, si trabajamos mejor en lo que hacemos, conseguimos batir a los demás. No hace falta que hagamos cosas radicalmente diferentes, sino que las que hagamos las hagamos bien. Si el turismo lo hacemos bien, la banca, los servicios financieros, que son servicios, conseguimos aportar actividad, empleo de mucha calidad. La comparación que hicimos es que si tuviéramos la misma estructura empresarial que Alemania, es decir, 5 veces más empresas medianas, 5 veces más empresas grandes y por lo tanto menos microempresas, tendríamos directamente un 13% más de PIB. Si cambiáramos y tuviéramos la misma estructura sectorial de Alemania, solo tendríamos un 4,8% más. ¿Por qué? Porque tendríamos empresas pequeñas, que no serían productivas, que no serían competitivas, que no serían capaces de innovar, aunque tuviéramos un 20% de la industria. No podríamos soportarlo con la estructura empresarial que tenemos. Por lo tanto, hagamos mejor lo que hacemos. Como en todo, y creo que es fundamental, necesitamos también más clase media empresarial. Más músculo, más dimensión, más capacidad de hacer procesos complejos. ¿Cómo lo hacemos? Apunto aquí, pero antes vamos a ver dónde estamos. Porque a lo mejor seguimos construyendo y montando empresas para un mundo que ya no existe. Como decía, estamos en un mundo totalmente diferente. O sea, como he hecho un cortapega en naranja, esto no se ve, pero vivimos en un mundo digital, global e hiperconectado, caracterizado por el cambio permanente. Tenemos que olvidarnos, ya no hay dos mundos. No hay frikis que se ocupan de lo digital y los demás, que somos el mundo real analógico, que además, como somos sociedades envejecidas, ya nos consideramos que estos son de los jóvenes, esto es digital. Esto ya no es así. Pudo haberlo sido en los orígenes, pero esto ya no es así, porque claramente se entremezclan, se cruzan y vivimos una única realidad, una única realidad en la que hablamos con alguien y estamos mandando un WhatsApp o estamos haciendo la compra en el móvil mientras estamos casi en el propio supermercado. Esta es la realidad, o cuando entramos en un móvil en el supermercado me reconoce y me dice, oiga, ya sé que está, ¿por qué no mira la oferta que hay en la esquina? Esto ya es así.
Antes lo veíamos solo en las películas, pero esto es así. Por lo tanto, vivimos en un único mundo que es digital y ha transformado nuestra sociedad. Y esto es un requerimiento muy importante, no nos podemos quedar fuera de juego, más allá de las anécdotas de utilizar uno u otro gadget. Es que la realidad, y esto es el inicio, es que nuestro mundo ha cambiado. Evidentemente, en 1900 no hablábamos de que nadie estuviera conectado, pero es que en el 2000 hay 1.000 millones de lugares conectados por las comunicaciones, por las infraestructuras, como veremos luego. En el 2010 ya son 5.000 personas que están conectadas a través de los móviles, pero ya estamos en tan solo 10 años más. La progresión, como ven, es espectacular. Hablaremos de 50.000 millones de cosas que están conectadas. Este es el entorno en el que nos estamos moviendo, que lleva a que efectivamente, y por eso digo, es que esto fue ayer, ¿no? Hablábamos de las infraestructuras, la ingeniería, los satélites, las conexiones, el I+D, que se traducen después en que las empresas empiezan a tener ahí su página web, a hacer determinadas cosas de comercio, pero cuando en el 2005, que marca un hito claro, las personas entran en Internet, utilizan las redes, hacen que lo digital se haga totalmente social. Y eso impacta, interactúa y hace que vayamos en una escalada a conectarnos y a hacer cosas que hacen que el mundo sea muy pequeño o sea muy grande, pero nos acerque lo distante, lo periférico, todo está conectado. Podemos desde aquí, desde Pamplona, a través de una cámara, hacer que yo esté hablando con no sé quién, saludos, en el mismo momento en el que lo estoy diciendo. No hace falta que luego transmitan algo en papel. En este mismo momento se está viendo en otra parte del mundo, en Madrid, por ejemplo. Pero todo eso hace que estemos conectando algo que antes no existía, que es toda la capacidad de especializar, de incorporar lo diferente, contextos distintos, mercados distintos, nichos que antes eran, si en Pamplona, mira, yo creo que voy a tener un mercado, ¿no?, de mujeres entre 50 y 60, que le va a gustar ¿no?, comprar estas determinadas cosas. No, es que son 200, no lo sé, ¿no? 200, vale, con esto no hago nada. Ahora, si lo planteo en términos globales a través de una página potente de plataforma de comercio digital, puedo llegar a todas las mujeres de entre 50 y 60 años, de Europa, de América. El mercado ha cambiado radicalmente. Y ese es el contexto en el que nos tenemos que mover. Y como digo, además, añadiendo la movilidad, la conectividad, en la que podemos estar en lugares distantes, recogiendo la información de lugares distantes de millones de personas. Ese es el contexto en el que estamos. Y junto a la tecnología, esa tecnología que nos ha habilitado todo este proceso, lo digital, está un hecho que es lo que alimenta esta interacción, que es el cambio permanente. Esto va muy deprisa, muy deprisa, no sabemos exactamente en qué dirección, esto nos inquieta, es incierto, es fragmentario, es abundante, disruptivo, y no es una cosa estable, va cambiando, no, se acelera, ¿no? Hay distintas leyes digitales que dicen se duplica la capacidad de procesamiento del chip cada 12 meses, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de transformación de la información. Pero todo esto nos está permitiendo un avance en la organización de las empresas, en la gestión de la información, que es el corazón del mundo digital, que antes no teníamos. Y con eso, la capacidad, que está en la clave de donde nos estamos moviendo, de interactuar no solo con personas distantes, sino con clientes, proveedores, stakeholders o accionistas o gente interesada en lo que pueda ser mi negocio, que antes era impensable. Bien, pero lo digital, y esto es ya para acabar de meter densidad, yo sí que creo que es importante pensar o entender que lo digital no es, o no solo lo es, pero también una moda. Sí, es una moda, ¿no? Ahora hablamos de lo digital, pero ya les digo que con una capa de pintura, ¿no?, de que yo soy digital, tengo la tableta, tengo no sé qué, lo voy a salvar. Esto es un cambio de paradigma, que queda muy cursi, o un cambio de era. Yo quiero pensar en que realmente, y no he puesto un dibujo de estos desde las cavernas hasta el ordenador, que hay dibujos varios,
pero es verdad que tenemos una nueva herramienta, tenemos una nueva rueda que cambió la evolución de la humanidad, que es la capacidad de, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, de modificar las cosas a golpe de clic. Esto es algo realmente asombroso y puede generar desarrollos que se están produciendo muy exponenciales y muy disruptivos, muy diferentes, ¿no? No es solo tecnología, la tecnología está en el origen de todo ese proceso. Este es un elemento muy importante, se genera porque se invierte, se innova, se investiga en tecnología, la capacidad de procesar información, la capacidad de tener equipos cada vez más pequeños, de conectar, y las comunicaciones en ese sentido han sido muy importantes, pero al final, como todo, y por eso voy hilando a la conclusión, es el uso que hagamos de ello, es el convencimiento que tenemos de que el uso de esas nuevas tecnologías nos permiten llegar a resultados diferentes. Y no solo funcional, esto hemos pasado en distintas etapas de la historia. Bueno, esto es una cosa, pues eso, de los tecnólogos, hay que llamar con el departamento o el informático de turno que sabe un poco de la página, que lo mire y tal, ¿no? Esto era cuando llegó Internet, oye, pon una página, pon el catálogo de productos ahí, que se encargue el de informática. O no, es que esto va de marketing. Bueno, va el de marketing o el de comunicación y dice, vamos a hacer una campaña en redes sociales. No, esto entra de lleno en cómo se gestionan las empresas. Es una transformación en clave digital que es la que augura una etapa que, como digo, no está más que empezando y que tiene que llevar a una visión diferente, una estrategia diferente de las empresas que tienen que operar en ese mundo que es distinto, en el que los mercados se conforman de manera diferente, tiene que afectar al negocio y a la actividad. El proceso ha ido, como comentaba antes, de bueno, pues cambiar los procesos, vamos a hacer las cosas de manera mecanizada, no rellenemos una hoja, hagamos un Excel, luego pasamos a procesos más complejos de gestión de la facturación, de los clientes, etcétera. Pero de eso se pasó a puntos de contacto. En el momento en que los clientes, los proveedores tienen capacidad de acceder a través de distintos canales de información, se hace mucha más rica la capacidad de interactuar con todos ellos, como resultado de ello, definir cosas diferentes. Usted puede tener una banca electrónica, usted puede tener el servicio en casa que ha elegido desde su casa, a llegar a una verdadera transformación del modelo de negocio, ¿no? Para los taxis, vas al Uber o vas a Airbnb y te coges una casa de un señor que vive en no sé dónde. Eso está generando una conmoción, pero esa es la clave en la que se empiezan a pensar los negocios. Pero como digo, al final eso tiene que acabar en un tema de cultura de la empresa, de organización, que es la que va a hacer que aprovechemos lo que sin duda es una oportunidad digital muy relevante. Este es un informe de referencia que se usa siempre mucho para explicar cuál es la oportunidad de realmente invirtiendo en tecnología. Es muy importante invertir en tecnología, que cambiemos la capacidad de procesar las operaciones, que tengamos claramente, mecanizado o automatizado las relaciones con los clientes, pero la gran transformación viene por esa integración o convencimiento desde la visión, desde la gestión de la empresa, el compromiso y, por supuesto, las relaciones que haya informáticas, de convencimiento en la manera en que hacemos los negocios. Y esa interacción, invirtiendo en tecnología, pero utilizándola como parte fundamental de la nueva manera de hacer negocios, de la manera en que los distintos sectores se están posicionando, pero vamos a las cifras buenas, es decir, las empresas que realmente han hecho ese proceso tienen un 9% más de ingresos que sus competidoras, tienen un 26% más de beneficios que sus competidoras y un 12% más de valoración del mercado, porque realmente han entendido que el mundo en el que se tienen que mover, el mundo en el que tienen que ser sostenibles o competir de manera sostenida, es diferente. Y los que solo han invertido en tecnología no consiguen lo mismo, pueden hacer un crecimiento inmediato de la renta y a lo mejor en términos de transformación no consiguen más ingresos, pero al final siempre un convencimiento mayor lleva al final a mejores resultados y a una mejor valoración que exclusivamente invirtiendo en tecnología. Yo recuerdo de mi época cuando trabajaba en Siemens hace ya 30 años,
que decían, pues esto es un chollo lo de los hospitales, ¿no? Les vendemos los nuevos equipos, los nuevos escáneres, vendemos y ahora los dejan metidos en un almacén, tienen el ratio estupendo de inversión en tecnología, pero no hay nadie que sepa utilizarlo. No caigamos en lo mismo. Es decir, en el que invirtamos en tecnología, en el que tengamos un móvil, al final un teléfono inteligente tiene la capacidad de procesar un montón. Cuesta uno de última generación entre 800 y 1.000 euros, que sería mucho o poco, depende. Si solo lo utilizo para llamadas, es un derroche absoluto. Si lo uso para trabajar en cualquier parte del mundo, pues a lo mejor es una buena inversión. Te comunicas con tu empresa, te comunicas con tus clientes, eres capaz de procesar la información a través del móvil. Una misma inversión consigue mejores resultados si va acompañada de un convencimiento en el proceso. Bien, con todo este lío, a ver a dónde vamos, ¿no? Yo estoy claramente convencida de que efectivamente, bueno, son también fases evolutivas y quiero pensar que voy evolucionando. Hay días que lo dudo, pero hay otros que en general pienso que voy mejorando. Y es el convencimiento de que efectivamente consigo llegar más lejos si voy en compañía, ¿no? Eso es lo que está en el corazón del enfoque del tamaño, es importante. El tamaño, y al final, voy a adelantar, ¿cómo conseguimos ser más competitivos como proyectos vitales? La empresa no es más que un proyecto vital que efectivamente permite realizar una actividad con una adecuada organización, con una determinada inversión, pero es un proyecto vital que tiene músculo y tiene futuro por las personas que lo componen. Y el mundo digital es una revolución, como digo, porque ha puesto no en la mano de 2 o 3 empresas la capacidad de utilizar una nueva tecnología, sino de todos los ciudadanos. Si uno se va a la India o se va a China, o sea, no estoy hablando, o a Colombia, estuve hace 2 semanas, tienen un equipo conectado que les hace capaces de estar en un mundo, cosa que antes era imposible. Es que eso es realmente un cambio brutal. Y no son 2 o 3, son toda la población. Cuando decíamos hay 5.000, 4.000 millones de personas que ahora están conectadas, que a través de un ordenador o de un kiosco digital, como es en Colombia, en mitad del Amazonas, pueden estar interactuando con el resto del mundo. Esa es la revolución, porque pone a las personas una herramienta que tiene un potencial enorme de transformación. Por lo tanto, la solución tiene que venir por lo de siempre, por las personas. Volvemos a lo que decía al principio. ¿Cuál es la clave? Emprender. Como proyecto hay que emprender para crear, para innovar, pero hay que dimensionarse si lo que queremos es crecer. Hay que apoyar a los emprendedores, hay que apoyar siempre a las personas que tengan iniciativa, que tengan ganas de arriesgarse, pero siendo conscientes de que solos no llegamos lejos. Necesitamos compañía y necesitamos una compañía profesionalizada, cada vez más especializada en cosas diferentes que nos van a hacer tener la dimensión adecuada de este famoso círculo virtuoso, que esto es que no sabía cómo cambiar la transición, de productividad, innovación, globalización, dar ese salto, como decíamos, a una dimensión mayor que nos hace entrar en esa dinámica positiva, pero, y aquí vamos, ¿cómo hacemos esto? Esto lo he cambiado justo antes de venir para acá. La solución está en las personas y siempre decimos, nos faltan liderazgos. Bien, vamos a ver. No voy a provocar ningún debate, pero tampoco lo voy a rechazar. Necesitamos nuevos liderazgos públicos. Sí, necesitamos nuevos liderazgos públicos. La administración puede y debe ayudar a las empresas a crecer. Y aquí hay un debate que es bastante polémico, pero bueno, se basa en estudios, lo he comentado antes, el salto, o sea, las microempresas españolas, que son el 99,4%, y claro, es que es mucha gente, ¿no? Son muy poco productivas, Está muy bien montar la empresa, no diré yo que no se haga, pero siempre hay que hacerlo con la ambición de realmente intentar hacer algo relevante, y hacer algo relevante requiere más dimensión. Hay que tener claramente la decisión
de apoyar el emprendimiento, pero ni más ni menos, no voy a decir ni menos ni más, que aquellos que optan por hacer crecer la empresa. Porque eso está demostrado, este es un estudio de la OCDE, antigua casa mía, que es mucho más relevante para impulsar el crecimiento y para tener un empleo estable y de calidad, tener empresas de mayor dimensión, empresas grandes. Quitémonos el complejo, las empresas grandes, no. Las empresas grandes, en el gráfico, el cuadro ese que he puesto, si hiciéramos el cálculo inverso, decimos el 99,4 aporta el 63% del empleo, pero es que un 0,7 aporta el 37% restante. Imagínense si multiplicamos ese porcentaje. Este es el cálculo. Y no es que nos inventemos nuevos sectores, que también, es que lo que hagamos, lo hagamos mejor. Apoyemos, pero ni más ni menos. Y esta es una polémica. Hay barreras para hacer crecer las empresas. ¿Por qué? Porque discriminamos positivamente a las pequeñas. Entonces esto pasa en muchas cosas. Casi que no me interesa ganar más porque voy a pagar más impuestos. Casi que no voy a crecer porque me complican la vida. Pues hay que quitar la complejidad. Y esta es una decisión política de mucha relevancia y, por supuesto, algo que a mí me tiene muerta, que quieren que les diga, y es que también hay que hacer políticas que supongan promover un entorno adecuado con otros debates, que son los del siglo XXI. No podemos seguir hablando de cosas que son del siglo XIX, no digo del siglo XX, del siglo XIX. Y el mundo está cambiando a mucha velocidad, pero a mucha velocidad. Los mapas que tenemos económicos mundiales no tienen nada que ver, no digo ya con lo que estudié yo, que por supuesto, sino con lo que se estudiaba hace 10 años. Esto va muy deprisa y no podemos seguir con los mismos discursos rancios, por favor. Y esto influye. ¿Por qué? Porque el entorno de políticas, el entorno económico que generamos no es el que necesitamos para crecer. ¿Es así? Es así. Por lo tanto, y esto también hemos trabajado en el círculo, se han analizado las barreras, es importante, lo que digo, ni más ni menos, eliminemos la discriminación, evitemos esos umbrales o esos abismos que llevan a que traspasar los 50 empleados sea un auténtico drama. Y fomentemos el tamaño, fomentemos que las empresas crezcan, apoyemos los procesos críticos y generemos un clima de negocio favorable. Y las empresas, si tienen más mercado, les va mejor. Si tienen un mercado pequeñito, muy protegido, pero muy pequeño, se ahogan, no crecen. Se hacen vulnerables y se hacen dependientes. Y necesitamos un mundo en el que necesitamos empresas que sepan jugar en un mundo que es abierto, pero que les da unas oportunidades de mercado impresionantes. No puede ser que para vender una cosa de Madrid en, no sé, voy a decir algo que sea inocuo, Murcia, tengas una serie de barreras que me compensen irme a Portugal, que también, fenomenal, Unión Europea. Mercado europeo de verdad. Tengamos un mercado en condiciones. Esta es la gran manera, y es que el salto, como ven, este es el, se ve, ¿no? Este es el crecimiento en el número de empresas, 50 empleados. ¿Ven aquí algo que hay como que se remansan y una vez que superan, respiran? Bueno, eliminemos barreras. Navarra, nuevamente, cuando vemos comparativamente, Navarra, como todo, es susceptible de estropearse, pero está en los líderes porque tiene más empresas medianas, porque invierte en tener un entorno económico de mayor libertad, está en el top con Madrid, tiene mayor escolarización, tiene mejor formación del capital humano, tiene más inversión en tecnología a efectos del uso de las empresas de las nuevas tecnologías y invierte más en I+D. Pero aquí, mientras esperamos a Godot, tenemos que trabajar. Y esto se ha demostrado que es así. Volvíamos al espíritu de generación de actividad. Necesitamos otro liderazgo también en el sector privado. Necesitamos que los ejecutivos y empresarios asumamos nuestra parte de liderazgo en este nuevo reto. Esto nos exige pensar de otra manera. Hay que tener ambición y hay que aumentar la profesionalidad. Es que no hay otra. Quiero decir,
Los profesionales que incorporemos para ganar dimensión, las personas tienen que ser cada vez más profesionales. Nos falta a veces convencimiento. Yo decía que las empresas cuando consiguen, en España, no en un hipotético caso, traspasar esa dimensión, ganar la dimensión adecuada, son más productivas que las alemanas. Lo dicen los datos, no es que lo diga yo por animar, es que es la realidad. Pero tenemos que creérnoslo, tenemos que organizarnos bien y cuando lo hacemos, da resultados. Pero ahora las claves de liderazgo y de crecimiento son diferentes. Como decía, estamos en un mundo que se transforma muy rápido y tenemos que crecer más rápido. No podemos crecer de manera orgánica, pero tampoco pensemos en que la única manera de crecer inorgánicamente es comprar a otro. Ya sabemos que hay un tema cultural, dicen, no saquemos el factor cultural como barrera al crecimiento. Pues sí, hay un factor cultural que yo lo sigo pensando, y es que nos cuesta fusionarnos con otro porque sea el otro que mande, ¿no? No queremos ser cola de león y al final nos come el gato. O sea, tenemos que ser capaces de juntar proyectos y de ganar dimensión más rápido, y eso requiere también hacerlo de una manera diferente, ¿no? Incorporemos profesionales diferentes, ¿no? Metamos a más mujeres, por favor. Aprovechemos la gente de mayor edad. Busquemos fórmulas, esto está cambiando. Ahora los profesionales, yo misma, pues trabajo en 5 cosas. Soy autónoma, confieso, me pago yo mi seguridad social, y reparto mi tiempo, pues el consejo, el otro, e intento aportar lo mejor de mí misma en las dosis que me pueden pagar. pero esto es así. Y ahora los jóvenes dicen, no, yo tengo 5 trabajos. Hay que tal. Bueno, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Y yo creo que cualquier profesional que tenga inquietud, que se quiera formar, que se esfuerce, preferirá estar reconocido, apoyado, respetado, con colaboraciones que van más en esa nueva manera de trabajar. Veo a Belén Torregrosa que se ha escapado para venir, muchas gracias, que hablábamos hace ya 2 años y pico sobre cómo esto ha cambiado la manera en que pensamos el trabajo. Esto ha cambiado radicalmente. Hablamos de aportación de valor a proyectos diferentes. Esto hoy es posible con lo digital, hagámoslo también posible con una buena legislación laboral, por ejemplo, ¿no? Pero si queremos hacer cosas diferentes, seamos más diversos. Eso nos hará innovar mejor. Queremos incorporar el espíritu de startups, de emprendimiento. Bueno, pues tengamos a emprendedores en nuestro ámbito de actuación que estén innovando y pensando desde fuera de manera diferente y aporten su conocimiento a una empresa, y con eso habrán ganado dimensión. Esas 2 personas de la microempresa, si están conectadas a una empresa de mayor dimensión que es capaz de comprarles innovación, estarán entrando en una cadena diferente de empresas. Esto ha cambiado, tenemos que pensar de manera diferente, pero realmente es posible con esos nuevos profesionales. No voy a soltar todo el rollo, pero sí que se hace cada vez más relevante captar ese talento, retenerlo, formarlo de manera permanente, construir redes para la incorporación y adquisición de competencias digitales, gestionar toda esa información, incorporarla a la empresa. Tenemos que ser capaces de liderar en red, de seguir orientado al cliente pero comunicado permanentemente con él, trabajar en red. Ya es un salto como la Ruth Beitia, ¿no? Esto ya es un triple salto mortal, porque yo siempre he visto, trabajando también en empresas multinacionales, que aquí trabajamos fatal en equipo, pero fatal. Pues demos ya el salto y trabajemos en equipo en red, ¿no? Tenemos que ser capaces de incorporar, y eso es un nuevo liderazgo, lo mejor de distintas personas diversas para hacer un proyecto diferente. Este es el juego, estas son las redes, los ecosistemas. Busquemos a los mejores para complementarnos, busquemos nuevas organizaciones del trabajo. Pues no lo sé, incorporaré X tal, y eso requiere, y esto es lo último que dejaría como provocación,
y soy una firme convencida, lo practico, es mi trabajo fundamental, mejoremos el gobierno corporativo. Realmente el gobierno corporativo es importante. Separemos la propiedad de una gestión que tiene que ser profesional y incorporemos los mejores equipos distribuyendo roles entre los que están mejor preparados, no tengamos miedo. Pero eso requiere más ambición, más convencimiento y, como decía Darwin, que esto se lo copié, no es la especie más fuerte la que sobrevive, no. Tampoco la más inteligente. O sea que esto yo creo que nos toca a la mayoría, sino la que se adapta mejor. Tenemos que adaptarnos y acompañados, de verdad que nos irá mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Te dejo eso y así contestas tú? No, no, que te cambio, no cambies. Bueno, tengo aquí varias y diversas preguntas, no sé si sí, no, habrán hecho ahí hay algún valiente caso en la polémica. La transformación digital, bueno, aquí alguno, la letra, esto... Voy a pasar a otra. No quiero censurar la pongo para luego, no voy a censurar, nada. ¿Va a crear o destruir empleo? Y concretamente la industria 4.0. ¿Hay muchas? Yo las voy leyendo y las junto vale. Que habrá parecidas. Tú vas contestando bueno, mientras. Oye, ¿no? Si no... Sí, dale al botón rojo. No, como tenía el chisme este para la grabación, da igual, ¿no? Bueno, estos son los debates a los que yo me refería. Hay debates de mucha profundidad sobre, y ha pasado siempre en la humanidad, por eso he hecho esa referencia rimbombante, de que cuando hay una nueva incorporación que ahorra trabajo, pues pensamos que es negativo. Bueno, va a ser negativo para aquellas personas que se mantengan en una actividad que es perfectamente sustituible por una máquina. Yo hablo con claridad, pero pensémoslo de otra manera, ¿no? ¿Frenamos el progreso para que sigamos teniendo gente ordeñando vacas? No, formemos a gente que sea capaz de aprovechar la máquina que hemos incorporado para hacer cosas de mayor calidad y de mayor nivel. Lo que no podemos es pararnos en un estadio en el que yo siempre he hecho esto, si me cambian el esto, estoy muerto. Pues no, por eso hablaba de la adaptación constante. En la industria 4.0, y estamos en una zona, efectivamente, Navarra, una comunidad muy importante industrial, lo que va a generar es nuevas actividades, nuevas profesiones que sean capaces de incorporar esas tecnologías que van a robotizar muchos procesos, pero procesos que eran ingratos y eran difíciles, turnos que creo que la gente, si pudiera evitárselo, se lo evitaría. ¿Qué exige? Aprender a hacer otras cosas. Y hay un debate de mucho más calado, que invito a los políticos, y hay aquí alguno presente muy brillante, que hagamos esas reflexiones de futuro. Se están produciendo esos debates en Europa, pero de una manera muy callada, porque estamos tan metidos en nuestra endogamia, mirándonos el ombligo todo el santo día, que no somos capaces de ver lo que está ocurriendo fuera. Hay un montón de estudios que van en la dirección de identificar nuevas profesiones, ese cambio constante que decía, de formación constante, para incorporar esas nuevas profesiones y adaptarnos en la evolución a hacer otras cosas, pero debates sociales que nos llevarán a decir si tenemos que trabajar menos horas y si dedicamos los presupuestos públicos a otro tipo de temas. Esos son los debates del siglo XXI. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos menos? Pero claramente tenemos que exigir el triple de productividad. Si es que esto va, ¿no? Si soy capaz de producir el triple en la mitad de horas, pues a lo mejor puedo trabajar la mitad de horas y encima gano un 30% más. No hay más que hacer los números. Pero querer hacer lo mismo que hace una máquina un tercio de coste, pues no es el camino adecuado. No sé si he sido clara. Bueno, aquí hay varios bloques. Uno primero, que lo que pregunta es si precisamente la digitalización y hace que el propio concepto de pequeña, mediana y gran empresa sea puesto en cuestión, porque hay muchas empresas que trabajan en red,
lo que has dicho al final, ¿no? Con proveedores que forman parte de esa cadena. Sí, efectivamente, este es un debate que es difícil de cuantificar, pero más que intuición es así. Lo vivo en mi caso en las empresas en las que estoy y en concreto en Hispasat, en la medida en que si formas parte, y no digo ya si eres tú el que dinamiza ese ecosistema en el que pones a trabajar a empresitas pequeñas, lo que decía, la empresita puede sentirse parte del grupo Hispasat porque trabaja con nosotros, aunque sea en un 30%, ¿no? O sea, que la respuesta sería sí, se pone en cuestión. Mi intuición es, igual que ocurre con empresas grandes que fraccionan, tienen filiales, cómo se estructura la organización. Creo que habrá que hacer un replanteamiento, pero lo que no cabrá duda es que como organización o como ecosistema tiene que tener una determinada dimensión. O sea, el argumento sigue siendo válido. Lo que es verdad es que habrá que ver cómo, y lo hacemos en el estudio, no cogemos filiales de multinacionales, por ejemplo, sino que cogemos empresas que tienen capacidad de decisión para valorar efectivamente la capacidad que tienen que ser productivas con sus propias decisiones. Pero el efecto, por ejemplo, tractor de grandes empresas a empresas pequeñitas es tan importante como para que esas empresas pequeñitas sean muchísimas más productivas que las de sus competidores. ¿Por qué? Porque forman parte de una organización de mayor dimensión. Pero claramente lo digital, porque permite insertarse en redes, en cadenas de valor mucho más grandes, va a relativizar el pequeña mediana. Pero el argumento sigue siendo válido. Es decir, aisladamente, con 2 o 3 personas, no vamos a llegar lejos. 2 o 3 personas en red, sí. Muy bien. Ahora hay una serie de preguntas que tienen que ver más con el papel del Estado o la Administración. La primera habla del Estado emprendedor. Si cree usted que de alguna manera el Estado debe asumir riesgos adoptando innovaciones o tecnologías que difícilmente podrían asumir las pequeñas empresas porque no tienen un suficiente peso específico. Otro debate importante, ¿no? Yo estoy ahora de presidenta de una empresa que efectivamente hace 25 años surgió de la iniciativa pública, ¿no? Y son debates abiertos. Yo no sería categórica, no creo que como principio sea válido, pero como principio general. Como principio particular puede dar buenos resultados. Lo que no podemos es pretender que el Estado, que somos todos, asumamos riesgos que no van a dar un resultado. En el caso de Hispasat en concreto se decidió hace, como digo, 25, 26 años ya, que se impulsara, se pusiera dinero en un proyecto cuya rentabilidad iba a tener un plazo muy largo y por lo tanto el mercado no iba a querer asumir riesgos en un sector que tenía rendimientos a 10 años, no era financiable, en un sector que claramente iba a tener un efecto tractor para ese conjunto de empresitas que fabricaban o bien componentes de los lanzadores de satélites o parte del satélite, y ese efecto sirvió para dinamizar todo un sector que hoy es privado totalmente. Es decir, sirvió para rellenar un hueco que no permitía el mercado de asunción de riesgos en un sector complejo, pero que estaba demostrado que tenía un efecto multiplicador y, de hecho, pues la compañía ha devuelto con creces aquello que se invirtió en su momento, ¿no? Conclusión, es decir, creo que el Estado, la Administración, debe cubrir o puede cubrir ámbitos donde la percepción del riesgo es tan incierta que no se puede calcular, pero que se considera que es necesario impulsar, y ahí puede entrar, pero no como principio general, ¿no? Es más importante generar mercados más profundos que sean capaces de valorar el riesgo, que lo cobren, pero hoy en día estamos viendo un desarrollo de los mercados de capital riesgo muy importante que precisamente tiene ese papel, ¿no? No estamos en las épocas de carestía de la financiación, es más bien todo lo contrario. Lo que tenemos que ser capaces es, como siempre, presentar proyectos serios, bien documentados, que deberá cubrir el riesgo, y hay determinadas administraciones que querrán apostar por ellas, ¿no? El ámbito en el que yo estoy, espacial, siempre ha sido un caso claro que requería fuertes inversiones con plazos muy largos, ¿no? Pero eso hoy los mercados lo pueden financiar, con lo cual no me parece, como digo, un principio general, pero en casos concretos el Estado siempre puede actuar
de respaldo o de financiador. Pero al final no hay nada como ser responsable, asumir los riesgos para intentar sacar los proyectos adelante, ¿no? Si es otro el que paga, al final siempre se diluye, o por lo menos eso es lo que yo creo. Usted, que conoce un poco la administración y el liderazgo público, ¿de verdad cree que la administración va a eliminar esas barreras de las que hablaba para el crecimiento de empresas? Y si tuviera que aconsejarle al futuro Gobierno algo para que promocionara la digitalización de las empresas, ¿qué le aconsejaría? Pues empezando por lo último, lo que siempre se solicita, que es una mejor educación, que no es solo lo que hagan en las escuelas, ¿eh? O sea, yo creo que ese es el proceso, por supuesto, desde las escuelas, pero es un concepto muy importante de cómo definimos los sistemas educativos para necesidades del siglo XXI, no las del siglo XIX, y por lo tanto enfoques educativos mucho más adaptativos, mucho más resistentes, lo contrario a lo que ocurre ahora, a tener mucha capacidad de frustración, de asumir riesgos, o sea, todo ese tipo de competencias son básicas para el mundo actual, pero al final es un compromiso que no es solo de la Administración, sino que debe serlo también de las empresas. Pero hay que cambiar el concepto de educación para tener esas capacidades que requieren los ciudadanos que estamos en el siglo XXI, ¿no? En el otro punto, yo me acuerdo cuando estaba secretaria de Estado, todavía me acuerdo, que hicimos el estudio de todas las medidas que había que hacer y había temas que ahora están solventados precisamente por la digitalización, como era el estructurar bien la información, identificar dónde son las fuentes de financiación, en fin, cuáles eran las claves para formar una empresa. Eso ahora nos metemos en Google y ya lo tenemos, o sea que todo aquel trabajo de hace 20 y tantos años nos lo podíamos haber ahorrado, pero en aquel momento tenía sentido. Y al final, cuando llegábamos a la dichosa análisis de cuánto se tarda en constituir una empresa en España y luego cuánto se tarda en disolverla, aquello era interminable, ¿no? Tenemos un sistema regulatorio endemoniado y al final lo que tardabas más en hacer era lo que las autorizaciones de la licencia del ayuntamiento. Entonces, aquí todo el mundo quiere tener su parte de voz y creo que es importante tener una decisión muy importante, de decisión de país, de realmente apoyar a la gente que se arriesga y que se emprende y no tener una visión de desconfianza absoluta que lleve a ser hiperproteccionista hasta el punto de que al final no abra la empresa. Entonces, convencer a las administraciones es difícil, pero es que tenemos que estar convencidos de los ciudadanos, porque las administraciones al final van a refrendar lo que les pidan los ciudadanos. Entonces, si cada uno quiere montar una empresa, quiere emprender, quiere sacar adelante un proyecto, tiene que ser lo suficientemente responsable como para saber que su actividad tiene impacto en la sociedad y cumplir una serie de legislación sin necesidad de que haya alguien que actúe de policía de cada uno de los pasos que doy. ¿Que vamos a convencer a las administraciones? Bueno, hay que perseverar en ese esfuerzo y hay que tener un sistema, como digo, de responsabilidades en el que al final el que no cumple la ley, pues bueno, lo pague y esto vaya con mucha mayor agilidad. Pero vuelvo a repetir, al final será lo que la sociedad reclame como algo importante. Si queremos asumir nuestros proyectos personales, nuestra iniciativa y arriesgarnos, tenemos que pedir que la regulación nos permita hacerlo. O sea que, como todo en la vida, hay 2 o 3 o 4, 5 personas en la mesa que tienen que impulsar las cosas, ¿no? Si tuviera, ahora nos situamos, está usted en una empresa y la tiene que digitalizar. Y entonces las preguntas son qué es lo que haría primero, de qué equipo se rodearía, de qué perfiles de empleados, qué haría con los que no están nada digitalizados. Es difícil encontrar esos perfiles que se necesitan en España. ¿Cuánto tiempo se puede tardar? Yo creo que aquí hay negocio, ¿eh? No, si lo contesto todo me voy a quedar sin el siguiente trabajo, ¿no? Bien. Alguna pincelada, algo he contado, pero como he contado demasiado, como me suele ocurrir, pues encantada. Había un cuadro, que si no lo recupero, o la base era, podemos empezar por poner el ordenador
Y bueno, esto es muy típico aquí, ¿no? Te haces un cursillito que te lo explique fulanito, que es un enterado, y ya con eso te manejas tal. Bueno, hombre, muy mal se te tiene que dar para que no puedas mandar un correo. ¿No? O, no, es que quiero hacerme me acuerdo que yo, el dossier de prensa, espérate que lo voy a imprimir. Bueno, hay una serie de cosas que podemos partir de tener los equipos. Creo que hay que tener equipos, pero como explicaba, hay que tener o generar, y eso es lo más difícil, y esa es la clave del éxito, en mi opinión, generar una cultura que involucre a toda la organización. Y eso no puede ser la misión del enterado de informática, no puede ser la misión del el que se encarga de las redes sociales o la comunicación o el de ventas o el tal. Tiene que ser un compromiso de todo el equipo, de toda la empresa, que vaya desde luego del que está en contacto con el cliente, porque si no, no hacemos nada, hasta el que se encarga de hacer la selección del personal e involucra a todos. Tenemos que trabajar cada vez más en equipos transversales, por eso el tema cultural es muy relevante. Ya iba a decir, no quiero poner ejemplo de esto, pero vamos a trabajar o a tener una red social interna que nos permita intercambiar información. Claro, es que estos son unas barreras tremendas que hay que ir eliminando, y para eso hay que dar ejemplo desde el comité de dirección, desde, por supuesto, lo que es el Consejo de Administración, si lo hay, para que con ejemplaridad y con incluir tareas importantes en la nueva dinámica, todas las personas se involucren. Entonces, hay que elegir perfiles que sean críticos, efectivamente, o roles, mejor dicho, críticos de la organización, para incorporar personas que tengan esa nueva mentalidad. Es decir, no puedo seguir teniendo en recursos humanos a alguien que sigue haciendo entrevistas con el esquema clásico. Es que es imposible. Siempre acabaremos reproduciendo esa cultura antitecnología, anticomunicación, antitransversal, ¿no? Entonces, yo haría un repaso importante, eso se hace una evaluación de cuál es el nivel de culturización digital, en este caso, para saber qué piezas hay que reforzar, no digo que eliminar. Yo siempre soy partidaria de sumar, de tener componentes que pueden venir desde fuera, asesores externos que puedan ir completando determinadas funciones para acabar transformando toda la organización. Entonces, hay que invertir en tecnología, pero casi antes de invertir en tecnología hay que invertir en las personas que conforman el equipo. Las que tengamos dando formación y dando ejemplo desde arriba, y las que nos falte incorporar, incorporándolas con una nueva mentalidad, ¿no? ¿Es difícil? Sí, pero, como digo, la oportunidad es que si estamos en un proyecto que queremos hacer crecer, hagámoslo crecer con aquellas personas que tienen las competencias y los perfiles que nos llevan a ese mundo y no al que ya es del pasado, ¿no? Y luego lo otro, pues nada, ya quedamos otro día, que se atreva de la tarjeta. Usted define la vida como un constante ejercicio de prueba y error. ¿No cree que en la sociedad española el error está muy estigmatizado y eso puede suponer un freno a la digitalización por miedo a equivocarse y a no acertar? Pero es que la digitalización es la vida misma. Belén, ¿qué te voy a contar? Que no se arriesga, no. Pues es un estilo de vida, ¿no? Quiero decir que... Pero es verdad, yo esto lo he pensado mucho porque el miedo al fracaso en culturas que no es solo España, yo creo que es en Europa, hay una parte, ¿no? Más meridional y occidental que tiene un miedo al fracaso brutal. O sea, no solo es en el caso de España, pero sí que no es el caso de culturas como pueda ser la anglosajona y no digamos la ya hacia el Pacífico, que no tienen en absoluto, o sea, asumen riesgos, pero se arriesgan, quiero decir, los asumen. Y quizá en nuestro caso está muy mal visto, pero la solución no es dar el premio y el incentivo a todos, lo hagas bien o lo hagas mal. Yo prefiero incentivar a alguien que se arriesga y que es capaz de transmitirme que es consciente del error y comunicármelo cuanto antes para corregirlo, que aquel que persiste en el error y algo peor, la inacción. Yo creo que esos son
otro de los cambios culturales que también como país podríamos avanzar y los políticos, la administración, podría ayudar a tener ese tipo de debates. Nuevamente, ¿no? Hay que arriesgarse. No hay nada irreversible en la vida salvo la muerte. Debates del siglo XXI. Y en las empresas te puedes morir y montas otra, o sea que encima... Pero lo hacemos difícil en la regulación, ¿no? Es decir, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en Stanford, en California, decían, bueno, aquí lo que se mira a la hora de elegir a alguien es cuántas veces has fracasado. Porque supone que te has vuelto a levantar y te has vuelto a arriesgar y lo has vuelto a intentar. Aquí dices, uy, que has fracasado, uy, qué mal rollo, este no me interesa. Pues es un error, por ejemplo. ¿Y qué les diría a los seniors? El día 1 es el día, se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Qué pueden aportar a ese contexto empresarial digital? Yo ya voy camino de, no me queda mucho. O sea, ¿qué voy a decir? Fenomenal, lo mejor está por venir. Lo he comentado antes porque soy una firme convencida, no solo por el tema de la mujer, sino de la diversidad en general. Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar. Eso requiere ganas de aportarlo y, por el otro lado, respeto a lo que me pueda ofrecer otro. Esa nueva, estoy dando muchas claves aquí culturales, ¿no? Ese nivel de tolerancia y respeto al otro es muy, muy importante, ¿no? En uno de los últimos informes de Telefónica, que es el que hace anualmente el informe sobre la sociedad digital, salió que donde más había crecido el uso de las herramientas digitales en el ámbito de los seniors, ¿no? Que ya te lo pone a partir de los 55, 60, había sido, en el último año el crecimiento había sido espectacular. Pues claro, todos podemos aportar, no hay que tener miedo a utilizar nuevas herramientas y, de hecho, yo creo que hay un ámbito de crecimiento y de negocio que ya lo está siendo en otros países, que es todo el cuidado de las personas mayores, cómo se avanza en los desarrollos de salud, de educación a cualquier edad, y eso no puede más que fomentar una nueva oleada de aportación de gente de mayor edad. Y nuevamente parte de que unos quieran hacerlo y los otros estén deseando recibirlo, ¿no? Pero para eso tenemos que plantear o tener otros esquemas mentales que me permitan buscar la fórmula que lo haga posible. No, hombre, es que no voy a contratar a alguien tal y como está el contrato tal, no. Tenemos que favorecer o facilitar que ocurra. Y el ámbito digital hace eso más fácil, sinceramente. Entonces, de los seniors, de las mujeres, de los niños, de todos los que quieran aportar y que sin duda pueden aportar ideas, ¿no? Y ya la última, está ya da para otra conferencia. ¿Cómo ve usted los hábitos de consumo en 20 o 30 años? Fíjate, pues no lo sé. Si lo supiera también. Si lo supiera os invitaba a todos a unas copas. No. Dependerá, entre otras cosas, de lo que sean capaces, de la combinación de todos los deseos de las personas nuevamente que estén interactuando en el smartphone, ¿no? O en un teléfono digital o en conversaciones. Lo fantástico es que serán diferentes a los que tenemos ahora. Y eso llevará a que la gente que pueda o que esté en condiciones y con ganas de ver, de escuchar y de, por lo tanto, interactuar, sea capaz de ver y atender en el momento adecuado. Es decir, habrá oportunidades para todos aquellos que tengan esa visión y que estén atentos a esos cambios que ahora, vuelvo a decir, por las redes sociales, por las nuevas aplicaciones que se están haciendo, van a permitir definirlo los ciudadanos de a pie. Ese es el otro debate, ¿no? Ahora mis datos los utilizan las empresas, bueno, pero te hacen tener productos y servicios muy a medida de tus necesidades. Entonces, los hábitos de consumo muy a medida, muy personalizados, muy variados, y la clave es que habrá siempre personas concretas, espero que aquí dentro del auditorio, que tengan ganas de ser navarro histórico, asumir el riesgo, tirar para adelante y en red ser capaz de montar una empresa de éxito en los próximos 20 años. ¿Quién sabe? Seguro que sí. Muchísimas gracias a Elena Pisonero por estar con nosotros y por compartir toda esta información y toda esta experiencia. Y bueno, pues te dejamos venir a Navarra todas las veces que quieras. Pues nada, si me invitáis, oye, aquí que vengo. Muchas gracias. Gracias.